Hola, mi nombre es María de Montserrat Salgado Mosqueda. Actualmente estudio el sexto cuatrimestre de la licenciatura de Fisioterapia en la Universidad Tecnológica de México. Este reporte de práctica es para la materia de Fisioterapia Deportiva. El título de la práctica es Vendajes funcionales del miembro inferior. El objetivo de esta práctica es que al finalizarla, los alumnos seremos capaces de realizar el vendaje funcional en diferentes segmentos del cuerpo de manera apropiada. El vendaje elástico es aquel que se hace con vendas de compresión. Es muy importante que se cheque la venda porque puede perder la elasticidad. Este vendaje busca limitar y proteger la articulación o el segmento dañado. También puede servir como técnica de drenaje linfático. Y el último tipo de vendaje es el vendaje funcional o neuromuscular. Este limita ligeramente la movilidad, es como un yeso solo que es un poco más blando. La diferencia de este es que no dura tanto tiempo, ya que el pegamento se empieza a desaparecer y se recomienda usar undertape por lo mismo, porque no queremos dañar la piel del paciente. Y también existen técnicas de estabilidad articular y drenaje linfático. Es muy importante primero poner undertape. No importa el sentido de este, pero debe de ponerse. Posteriormente se van a hacer anclajes, uno en metatarso y otro en el tercio distal de la pierna. Estos anclajes pueden ser sencillos o dobles, en este caso yo los hice dobles. Esto es para dar mayor estabilidad a la articulación del tobillo. Posteriormente se van a hacer los estribos. Esto va a ser con un vendaje en U. El anclaje debe de empezar por la parte superior interna hacia abajo, es decir, va a pasar por malleolo interno, planta del pie, malleolo externo y hacia arriba. Ese hacia arriba es en la parte superior externa. Posteriormente se hace otra U. Esta va de anclaje inferior externo, pasa por arriba del malleolo externo hacia el tendón de Aquiles y termina por dentro, es decir, en el anclaje inferior medial. Este vendaje se puede cerrar o no. Lo importante aquí es hacer otro anclaje. El anclaje debe de ser en forma de espiral, es decir, el anclaje inferior medial hacia malleolo externo hacia anclaje superior externo, como en forma de espiral. Dependiendo de qué tanto material tenga o lo que tenga mi paciente, puedo ver si lo cierro o no. Para el vendaje funcional de la rodilla, para el ligamento colateral medial, es importante pedir al paciente que esté en bipedestación con la rodilla ligeramente doblada. Se debe de poner undertape. Sin embargo, al ser la rodilla una articulación tan movible, se debe de poner pegamento si es que el paciente lo requiere. Se hacen dos tipos de anclajes. El anclaje superior que va por arriba o en la parte proximal hacia el muslo, y en la parte distal por la meseta tibial más o menos. Se hacen estos dos anclajes y luego se hacen tres estribos. El primer estribo va anterior a posterior, siempre pasando por la zona de lesión. El estribo anterior va de la parte posterior a anterior, de igual forma debe de pasar por la zona de lesión y se le pone un doble refuerzo. Después se pone un refuerzo recto. Esta va a pasar de arriba a abajo, cruzando también por la zona de lesión. Posteriormente se cierra el vendaje. Para el vendaje elástico para la lesión muscular de gemelo externo se utiliza una venda elástica. Se hace un doble anclaje en el tercio proximal de la pierna, abajo de la articulación de rodilla. Posteriormente yo bajé por la parte de enfrente y se hace otro doble anclaje arriba de la articulación de tobillo. Posteriormente se empieza a realizar el vendaje con una técnica de espiga. Es muy importante recalcar que las espigas deben de cruzar por la parte afectada, en este caso por el gemelo externo. Las espigas pueden ser tan anchas o delgadas como se requiera. Se realizaron diferentes espigas, se usaron dos vendas y posterior a esto se realizó un anclaje en la parte superior para que quedara más accesible para el paciente con uno de los ganchitos de metal que tiene la venda. Para el vendaje elástico de cadera por pubalgia, lo primero y lo más importante es identificar el tamaño de nuestra venda. Esto dependerá del tamaño de nuestro paciente. Este tipo de vendaje se suele hacer arriba de la ropa interior del paciente. Sin embargo, por cuestiones de pudor, en este caso se hizo por encima de la ropa del paciente. Lo primero que debe de hacerse es un anclaje inferior en la parte del muslo, en la parte proximal. De aquí se dieron dos vueltas y posteriormente se subió hacia cadera por la parte de enfrente, se rodea la cintura y vuelve a llegar hacia el anclaje. Es importante dar cuantas vueltas sean necesarias para asegurar que haya compresión. Estas vueltas van a subir y bajar y dependiendo de la patología las espigas pueden quedar en la parte anterior o posterior de mi paciente. En este caso, al ser un vendaje tan grande, pueden requerir 2 o incluso más vendas.
Como precauciones para ambos tipos de vendaje, siempre se le debe de decir al paciente cómo lo siente. Es decir, es normal que cierta tensión o hasta cierto punto que lo aprietan. Sin embargo, nunca debe de llegar a sentir una molestia mayor o debe de aguantar ese dolor. Siempre es necesario preguntarle cómo se siente y si en algún lado le molesta. Dependiendo del tipo de vendaje será la duración. En el caso del vendaje funcional, que es no suele durar mucho, ya que tiene un pegamento y este pegamento se empieza a desvanecer. Es muy importante decirle al paciente que cuide por favor la exposición al agua y sobre todo que si se empieza a despegar, empiece a cortar las orillas para evitar que se venga todo el vendaje completo. Este vendaje no es reutilizable a pesar de que es muy usado en las lesiones deportivas. Se le pide al paciente que también nos diga si tiene historial de alergia o si le causa algún tipo de molestia más allá de sentir una cierta tensión en la piel. Esto es importante ya que puede llegar a generar eritema y sobre todo se le pide al paciente usar Undertape. Esto es para proteger su piel de lesiones futuras. En el caso del vendaje elástico, que se hace con una venda como esta, elástica, es muy importante decirle al paciente cómo la debe cuidar. A pesar de que el paciente puede mojarse, de preferencia que no lo haga. Este vendaje es tan sencillo que lo puede quitar y poner cuantas veces quiera él mismo, solamente que se le debe enseñar correctamente cómo hacerlo. Otra situación es que este tipo de vendaje es compresivo y la venda es reutilizable por cuantas veces quiera hacerse. Sin embargo, un punto muy importante es que la venda debe tener cierta elasticidad. Cuando vemos que pierde esa elasticidad, el vendaje debe de ser cambiado por una venda nueva porque si no ya no va a tener la misma eficacia que antes.